Bueno, a continuación vamos a explicar una serie de ejercicios del laboratorio número 10 sobre automatismos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a tener en cuenta nos habla de minimizar el siguiente circuito utilizando álgebra de Boole. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estamos en nuestro CADET-SIMU, ¿sí? Entonces, el diagrama del circuito que tenemos acá es en lógica ladder, ¿sí? Entonces, la idea es minimizarlo con la respectiva, aplicando la respectiva álgebra de Boole para que quede lo más pequeño posible, pero que tenga su mismo funcionamiento. Entonces, antes de eso tenemos que tener en cuenta que cuando los contactos están en paralelo, se hace la simulación de que es una OR, ¿sí? Y cuando están en serie, como estos dos, se hace la comparación a que es una AND, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que cuando el contacto es normalmente cerrado, ¿sí? Es porque la letra es negativa. Este lado es negativo, por así decirlo. Entonces se hizo el respectivo aplicamiento al álgebra de Boole que tenemos acá en pantalla. Acá están los pasos, por así decirlo. Se hizo la respectiva solución y nos dio que este es el resultado, que sería A por negativo C más B. Y la idea era dibujarlo también, dibujar su circuito, su esquema, y es el que tenemos acá. Entonces, como el resultado nos arroja que es A por C negativo, entonces eso quiere decir que es una AND. Y entonces van en serie, ¿sí? Más sería una OR más B. Y acá tenemos que como está la B en paralelo, entonces es una más. Iría a nuestro respectivo RL o nuestra bobina. Este sería el punto número uno. Bueno, a continuación voy a explicar el segundo punto de nuestro laboratorio, el cual consiste en realizar la siguiente ecuación por medio de un circuito digital o un logograma. Para realizar este circuito utilizamos el simulador Proteus para una mayor comodidad del uso de sus compuertas y utilizamos los siguientes elementos, unas compuertas AND, unas compuertas OR y las inversoras, los estados lógicos, los cuales nos ayudan a poner en uno o en cero las señales y un pequeño LED del cual nos va a mostrar la salida. Bueno, como para poder realizar este circuito nos fuimos basando en las distintas operaciones. Como vemos aquí podemos, es B negada más A, cual corresponde a esta, con el inversor. Tenemos que esto se multiplica por C negada, gracias a la multiplicamos esto. Después le sumamos la señal B, como vemos aquí por medio de esta OR, que va el cable acá. Y esto lo multiplicamos a la señal A. Después cogemos, primero que todo, y multiplicamos la señal C negada por B, la cual corresponde a este inversor, multiplicando a la señal B sin negar, por medio de la AND. Después la sumamos a B negada, utilizando esta OR. Vemos que tomamos la señal desde el inversor. Después de eso, le sumamos la señal D, como vemos gracias a esta OR, la señal D. Y por último, la multiplicamos por C, que sería con esta AND. Y como vemos, pues para realizar separamos estas dos operaciones en dos términos, por decirlo así, y los sumamos al final, gracias a esta compuerta OR. Y como vemos al momento de simular, al momento de prender el 1, va a prender el LED, ya que vemos que esta señal pasa por unas OR, y la señal de la AND invertida, antes va a pasar la señal sí o sí. Después a la OR, como es una sumadora, va a pasar el 1. Después a la AND, como le llegan dos pulsos positivos, va a seguir la señal y va a llegar a la OR. Como la OR es sumadora, no necesita el pulso
positivo de la otra señal, sino así nomás va a encender, como vemos aquí, igual que si lo hacemos de esta forma. Y esa sería la explicación de este punto. Gracias. Bueno, a continuación vamos a explicar una serie de ejercicios del laboratorio número 10 sobre automatismos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a tener en cuenta nos habla de minimizar el siguiente circuito utilizando álgebra de Boole. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estamos en nuestro CADE-SIMU, ¿sí? Entonces, el diagrama del circuito que tenemos acá es en lógica ladder, ¿sí? Entonces, la idea es minimizarlo con la respectiva, aplicando la respectiva álgebra de Boole para que quede lo más pequeño posible, pero que tenga su mismo funcionamiento. Entonces, antes de eso tenemos que tener en cuenta que cuando los contactos están en paralelo, se hace la simulación de que es una OR, ¿sí? Y cuando están en serie, como estos dos, se hace la comparación a que es una AND, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que cuando el contacto es normalmente cerrado, ¿sí? Es porque la letra es negativa. Este lado es negativo, por así decirlo. Entonces se hizo el respectivo aplicamiento al álgebra de Boole que tenemos acá en pantalla. Acá están los pasos, por así decirlo. Se hizo la respectiva solución y nos dio que este es el resultado, que sería A por negativo C más B. Y la idea era dibujarlo también, dibujar su circuito, su esquema, y es el que tenemos acá. Entonces, como el resultado nos arroja que es A por C negativo, entonces eso quiere decir que es una AND. Y entonces van en serie, ¿sí? Más sería una OR más B. Y acá tenemos que como está la B en paralelo, entonces es una más. Iría a nuestro respectivo RL o nuestra bobina. Este sería el punto número uno. Bueno, para realizar los mapas de Karnaugh para el punto número 4, utilizamos las siguientes tablas. Primero para la banda transportadora, como lógicamente, previamente ubicamos los unos de cada una de nuestras expresiones, de cada una de nuestra ecuación, como por ejemplo esta, que sería A negado, B negado, C negado y D, y así respectivamente con cada uno de nuestros términos. Después de esto, agrupamos cada uno de los unos en potencias de 2. Las potencias de 2 podrían ser dos grupos de 2, de 4 o de 8. Entre más grande sea el grupo, es mucho mejor para nuestro mapa de Karnaugh, ya que van a salir la ecuación mucho más simplificada. Como vemos aquí, solo pudimos realizar grupos de 4, los cuales son los siguientes: este horizontal y estos dos, los cuales conectan con la hilera tanto de arriba como de abajo respectivamente. Después para el motor 2, como ya previamente agrupamos no sino ubicamos los términos, vemos que aquí se puede formar un grupo de 8. Como este grupo de 8 es mucho más grande que el de 4, valga la redundancia, entonces la ecuación nos va a salir mucho más pequeña que en el grupo número 1. Y pues también tenemos este pequeño grupo de 2. Gracias a este grupo de 8 solo vamos a tener dos términos en nuestra ecuación final. Después para el motor número 2, como lastimosamente no pudimos agrupar estos unos, ya que quedan dispersos en la tabla, entonces la ecuación nos va a dar muy grande y con muchas variables. Entonces
también solo pudimos agrupar estos dos. Entonces, consecuencia de esto, la ecuación nos va a dar muy grande. De hecho, esta es la ecuación más grande que nos va a dar en nuestra simplificación de ecuaciones. Y por último, para la válvula, como vemos, pudimos realizar dos grupos de cuatro, los cuales son los siguientes: este horizontal y este que conecta con la otra hilera. Entonces, gracias a estos dos, pues nos va a dar la ecuación un poco más simplificada. Y finalmente tenemos estos grupos de dos. Esa sería la explicación de los mapas de Carnot. Gracias. Bueno, para la simulación de nuestro cuarto punto en FluidSim, utilizamos una gran cantidad de elementos, los cuales son estos pequeños relés de ladder. Preferimos utilizar los interruptores normales, no los de ladder, para dar un estado lógico fijo, es decir, que yo pueda mantenerlo oprimido. También implementamos los contactores de ladder y por último las alarmas luminosas. Para hacer un poco más real la simulación decidimos utilizar motores en vez de alarma luminosa en cada uno pues de nuestros respectivos motores. Después, como el enunciado lo solicitaba, pues utilizamos un botón el cual nos va a ayudar a parar el proceso en cualquier momento como una medida de seguridad. Entonces, si el botón no está oprimido, es decir, está en cero, no vamos a poder realizar ninguna acción sobre nuestros circuitos. Entonces, también cabe recalcar que según la tabla de verdad, cuando todo esté en cero, el motor no va a funcionar. Por eso vemos que este motor está en funcionamiento. Acá voy a abrir la tabla un momento. Tengo acá. Ok. Entonces tenemos que primero alimentamos el circuito con el botón de emergencia y podemos empezar a probar nuestra tabla de verdad. Como vemos para la banda transportadora, con solo oprimir el pulsador del sensor 4, que por cierto cabe recalcar que utilizamos las letras A, B, C y D en vez de los sensores por comodidad al momento de realizar las ecuaciones en el mapa de Carnot. Entonces al oprimir D, que corresponde al sensor número 4, vemos que como lo indica la tabla de verdad, él va a permitir el 1 y va a encender el LED. También, como vemos por ejemplo aquí en este 0, al momento de prender los 3 debería apagarse. Como vemos, cumple con la tabla de verdad. Ahora seguimos con el motor número 1. Listo. Entonces, según la tabla de verdad, él nos dice que el motor 1 debe encender cuando el sensor 3 está activado. Entonces oprimimos el C y como vemos efectivamente el sensor se activa. Continuamos con el sensor número 2. Como ya había mencionado, según la tabla, si los sensores están en 0, el motor se va a activar. Entonces procedemos a desactivarlo, a ver el cambio. Entonces si oprimo el sensor número 4, él se va a desactivar. Y al momento de soltarlo va a volver a activarse. Ahora procedemos con la válvula, la cual nos indica que, por ejemplo, este 1, al momento de que el sensor 1 y 2 se activen, va a encender. Como vemos, se activa y nuestra alarma luminosa indica que está en funcionamiento. Bueno, para probar el botón de emergencia, voy a encender los tres al tiempo y al momento de soltarlo, obviamente todo se va a parar. Y esa sería la explicación del circuito. Gracias. Para el punto 5 del laboratorio 10 nos dicen que una banda transportadora posee dos pares de sensores, A y S, que sensan la altura, y C y D, que sensan el peso. Nos dan unas condiciones de etiquetado.
donde si A y S son iguales a CD, llevará una etiqueta C1. Si AS es menor que CD, llevará una etiqueta C12. Y si AS es mayor que CD, llevará una etiqueta C3. Con esta información realizamos esta tabla para nuestra primera etiqueta, donde la salida va a ser 1 si tanto el valor de AS como CD son iguales. Con ayuda del mapa de Carnot obtenemos la ecuación resultante. Con esta ecuación podemos desarrollar la lógica ladder, que es este circuito que tenemos acá, donde tenemos nuestra parte de control y nuestra parte de potencia. Para probar este circuito lo vamos a hacer según la tabla. En este caso los 4 están en 0 y en la salida obtenemos un 1. Vemos que se nos enciende el bombillo. Pero si ponemos en 0 los dos primeros, obtendremos un 0. Vamos a probar. Dejamos A y B en 0, activamos C y D. Efectivamente tenemos un 0. Vamos a probarlo poniendo S y C en 1 y los otros dos en 0. Deberíamos obtener un 1. S y C en 1 y el otro en 0. Ahí obtenemos nuestro 1 a la salida. Para la etiqueta C2 se realiza el mismo procedimiento que en el punto 1, nuestra ecuación resultante. Para probar el circuito, vemos que si tenemos los 4 ceros, obtenemos un 0 a la salida. Para obtener un 1 tenemos que tener el C y el D en 1. Como podemos ver, si obtenemos el 1 a la salida. Por ejemplo, vamos a poner A1 y C1 y vamos a obtener un 0. A1 y C1 obtenemos el 0. Y si ponemos A, C y D en 1, vamos a obtener un 1 a la salida. Efectivamente ahí lo obtenemos. Para la etiqueta número 3 nos dice que AS debe ser mayor a CD para que a la salida obtengamos un 1. Lo vamos a probar de la manera de que vamos a poner A y S en 1 y a la salida obtendremos un 1. A y S en 1 y a la salida obtenemos un 1. Y vamos a probar poniendo A y C en 1 y los otros dos en 0. A y C en 1 y los otros dos en 0 y obtenemos un 0. Para volver a obtener un 1 vamos a poner A, S y C en 1 y D en 0. Como podemos ver, tenemos el 1 a la salida.